Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado o alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Leímos el libro de San Lucas capítulo 19, leímos hasta el versículo número 10, el cual este capítulo de la Biblia habla sobre una historia, sobre un hombre publicano y rico de nombre Zaqueo, que era muy pequeño de estatura. Amén. Pero él era el jefe de los publicanos en aquella época en el pueblo de Jerusalén. Amén. Esa historia habla de Zaqueo, el cual él en su corazón tenía algo, que era saber quién era Jesucristo. Así habla esta historia de la Biblia. Él quería saber quién era Jesucristo. Pero él, por su pequeña estatura, cuando él vio que venía esa multitud y ahí venía Jesucristo, él hizo algo. ¿Qué tuvo que hacer Zaqueo para reencontrarse con Jesucristo? Él primero tuvo que abandonar su pensamiento, botar su obra y su justicia y negarse a sí mismo. Él se tuvo que negar a sí mismo, porque podemos ver que la historia habla que él era jefe de los publicanos y era rico. Él tuvo que botar todo eso y seguir corriendo, y llegó y se trepó en un árbol sicomoro. Zaqueo, el jefe de los publicanos, se negó a sí mismo, él dejando atrás su riqueza, dejando atrás su orgullo y su pensamiento. Él corrió y se subió a ese árbol sicomoro. Y allí nuestro Señor Jesucristo, que pasaba por ahí cerca, él miró, levantó los ojos. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice este versículo? Que dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Nuestro Señor Jesucristo le dice: Zaqueo, baja rápido de ahí, bájate de ahí, que es necesario de que yo hoy pose en tu casa. Pero primero Zaqueo tuvo que negarse a sí mismo. Él tuvo que dejar atrás su riqueza, él tuvo que dejar atrás su obra y su pensamiento para que él pudiera treparse en ese árbol y que Jesucristo le dijera: bájate rápido ahí, que es necesario de que yo hoy pose en tu casa. Amén. Muy bien, la palabra dice Jesucristo, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay que negarse a sí mismo para que nosotros podamos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así lo hizo Zaqueo. Él se negó a sí mismo, él votó su experiencia, él votó su título de jefe publicano, él votó su título de rico, pero la gente a él también lo señalaba y él también votó eso. Él no le importó que la gente lo señalara, que la gente le dijera: mira, ese es pecador, ese jefe publicano, ese le roba al pueblo. Así hablaba la gente de ese hombre Zaqueo. Así lo señalaba la gente. Y la gente decía: ¿qué va a hacer el maestro? ¿Qué? Comer y posar con
un hombre pecador. Así, hoy en día, queridos amados, las personas dicen que son más buenos que los otros, yo soy más bueno que él, y empiezan a señalar, pero no se ven a sí mismos. Zaqueo no le importó. Zaqueo se negó a sí mismo y se subió en el árbol, y Jesucristo le dijo: baja de ahí, Zaqueo, que es necesario de que yo pose en tu casa. ¿Qué dice el versículo 6? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Esa salvación que Jesucristo le dio a Zaqueo le produjo en su corazón un gozo impresionante, que él estaba muy contento y muy gozoso cuando Jesucristo le dijo: bájate de ahí, Zaqueo, bájate de ahí, que es necesario de que yo hoy pose en tu casa. ¿Cómo se sintió Zaqueo? Muy gozoso. Él dijo: mi Señor Jesucristo ya me perdonó, ya entró a mi casa, ya entró a mi corazón. Amén. Eso es lo que produce el gozo de la salvación. Eso es lo que produce el gozo de cuando se recibe el verdadero perdón de pecado. Eso es lo que produce cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo nosotros nos negamos a nosotros mismos? Dejando atrás nuestra razón, dejando atrás nuestra obra, dejando atrás nuestro pensamiento, y creemos la palabra de Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento, es negarse a sí mismo, para que nosotros podamos conseguir la misericordia de Dios. Tenemos que dejar atrás nuestro propio punto de vista, nuestro parecer, nuestro hacer y nuestras buenas intenciones. Amén. Para que nosotros podamos recibir la salvación y pueda entrar esa palabra a nuestro corazón. Amén. Porque podemos ver que la salvación no es por mérito, queridos amados, ni por nuestra obra, ni por cumplir un mandamiento, ni porque nos portemos bien o mal. Solamente la salvación es por creer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es esa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? El libro de Juan capítulo 19, versículo 30 lo dice: en la cruz consumó todo nuestro pecado. Amén. Él cargó todas nuestras deudas, Él cargó todo nuestro pecado y derramó su sangre para limpiarnos de nuestro pecado. Eso es creer en Dios. No es creer de boca, como dicen muchas personas: yo creo en Dios, pero tienen pecado. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Amén. Cuando las personas dicen que creen en Dios y dicen tienen pecado, están blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no han visto a Jesucristo, no han conocido a Jesucristo todavía. Amado, Jesucristo quitó todo el pecado de toda la humanidad. Él cargó todo nuestro pecado y en la cruz lo consumó. Consumado es. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro camino para recibir la salvación si no es por Jesucristo. Amén. Por la gracia. Podemos ver que la ley fue dada para que nosotros nos conociéramos a nosotros mismos. La ley fue dada para que nosotros quedáramos bajo el juicio de Dios, toda la humanidad. Y que viniera Jesucristo, que es el Salvador de pecado, para justificarnos de ese pecado donde nosotros nos encontrábamos, de esa condenación que entró por Adán. Amén. Esa era la condenación que a nosotros nos estaba llevando al castigo eterno. Para eso vino Jesucristo, para sacarnos de esa condenación y darnos la vida eterna. Amado, muchas personas, a mí también me han enseñado y me enseñaron que si yo mentía estaba pecando, que si yo adulteraba estaba pecando. Eso es transgredir la ley. Esos son los puntos de la ley de Dios. Amén. Pero nadie puede cumplir esa ley. Ningún ser humano puede cumplir esa ley perfectamente. Porque si tú infringes un solo punto,
te hacen culpable de toda esa ley. Amén. Ningún ser humano podrá ser justificado delante de Dios por la ley. Ningún ser humano, así lo dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 20. Ningún ser humano podrá ser justificado por la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y cumplió esa ley, el cual Él nos justificó con ese sacrificio perfecto. Ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, el que hizo en la cruz, fue suficiente para que nosotros pasáramos de el pecado a la justicia, de ser pecador a ser justo, solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos encontramos en el pecado, desordenado y vacío. En cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí nos encontrábamos todos nosotros. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esa ley. Y ese sacrificio perfecto nos sacó de esa condenación a la justicia, que es el justo, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. De ser pecador a ser justo, así como Zaqueo, que era pecador y de pecador pasó a ser justo simplemente por él negarse, por él votar su obra, por él votar su justicia. Y entró Jesucristo a su casa. Eso quiere decir que entró en su corazón. Amén.